Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta penúltima sesión de este semestre 2022-1 de nuestro seminario de Laboratorio de Radiología y Fenómenos de Transporte, que es el laboratorio 7 del primer piso de la UMIES. Y pues estos seminarios que estamos llevando a cabo todos los viernes al mediodía. Me voy a permitir mencionar a los organizadores, el doctor Edson Emilio Herrera Valencia, el doctor Luis Medina Torres, el doctor Luis Antonio Ramírez Torres y un servidor. Digo el maestro Luis Antonio Ramírez Torres, pero ya casi es doctor, y un servidor. Y en esta ocasión, pues va a presentar el alumno González Guillén Iván Jaciel, y le voy a pedir a su director de tesis, el doctor Luis Medina Torres, que haga la presentación. Bienvenidos y adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Fausto. Pues buenos días. Pues vamos a ver un tema que, desde mi punto de vista, es un tema que venimos trabajando desde hace como 10 años. Por X o Y o Z no sale este trabajo, pero afortunadamente contamos ahora con un buen alumno, González Guillén Iván, que está realizando su tema de tesis de predicción del coeficiente de transferencia de masa de un fluido no newtoniano inelástico durante un proceso de ultrafiltración para concentrar mucílago de aloe vera. Este proyecto, pues, prácticamente se parte de un proyecto que se estaba trabajando con concentrar goma xantana por medio de un proceso de ultrafiltración desde el 2005, y pues ahora lo estamos haciendo con mucílago de aloe vera. Y pues este estudiante, desde el punto de vista, en mi opinión, logró hacer algo que muy pocos alumnos lo han hecho, es predecir el flux de permeado en un proceso de ultrafiltración con diferentes modelos reológicos. Sin más preámbulo, Iván, pues te pedimos de favor que nos muestres tu presentación, sobre todo tus resultados, y adelante. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Yo soy Iván Casi González Guillén y voy a presentarles, como ya mencionó el doctor, el tema predicción de coeficiente de transferencia de masa de un fluido newtoniano inelástico durante la ultrafiltración para la concentración de mucílago de aloe vera. Agradezco a mi director de tesis, el doctor Luis Medina Torres, y a mis asesores, el doctor Fausto y el maestro en ciencias Luis Antonio, que permitían hacer el desarrollo de trabajo y me han apoyado ante todo su desarrollo. Muchas gracias. Comenzamos. Aquí está. Los temas que vamos a tratar son los objetivos del proyecto, la hipótesis, el planteamiento del problema, los diferentes antecedentes relacionados a la gravitación, los resultados y el trabajo que se tiene en futuro con este proyecto. El objetivo general de este trabajo es estimar el coeficiente de transferencia de masa Kc en función de la respuesta reológica del mucílago de aloe vera para la optimización de un proceso de gravitación de capa polarizada de flujo cruzado. Hay distintos objetivos particulares para este trabajo, y estos son aplicar el modelo reológico de Renner-Filipov y el modelo reológico de Bautista-Moneda-Puig en el cálculo del coeficiente de transferencia de masa de un proceso de gravitación, predecir periódicamente el flujo de permeado obtenido por medio de una gravitación y compararlo con los datos experimentales que se tienen de mucílago. El tercero es analizar los efectos de variar el diámetro y longitud de un módulo de gravitación para ver cuál de estos tiene una mejor predicción teórica de flujo de permeado. Y el cuarto es identificar cuáles predicciones teóricas de los modelos que se presentaron tienen mejor ajuste para una gravitación de capa polarizada. La hipótesis es que se cumple la analogía de Chilton-Coburn. Esto existe una analogía de transferencia de masa y calor, además de que el modelo Bautista-Moneda-Puig representará una mayor precisión para la descripción del comportamiento lógico del mucílago de aloe vera en comparación al modelo de Renner-Filipov, y a la vez ambos tendrán una mejor predicción que la de la potencia que se usa actualmente. Planteamiento del problema. En la actualidad existe un creciente interés en el entendimiento y modelado de flujo de fluidos complejos durante el proceso de gravitación, ya que el desarrollo tecnológico industrial de estos requiere una simulación más detallada y eficiente por su utilidad en la concentración de mucílago de aloe vera como una alternativa no térmica, ya que durante el procesamiento térmico de Hay que se produce en la actualidad, se producen daños en las membranas celulares que reducen
drásticamente la calidad de los productos que se obtienen del mismo. El presente trabajo predice el flujo de permeado, durante una ultrafiltración de mucílago en bases por propiedades reológicas para una ultrafiltración de capa polarizada. Se preguntarán antes que nada, ¿qué es la ultrafiltración? La ultrafiltración es un medio de separación con membrana utilizado para purificar líquidos que cubren rangos muy amplios de tamaño de partículas. El proceso de ultrafiltración tiene la ventaja de reducir el uso de reactivos químicos y de grandes cambios de temperatura durante el procesamiento. Aquí tenemos un sistema clásico de ultrafiltración, que suele ser un proceso de tipo batch o por lotes, ya que se busca alcanzar cierto nivel de concentración máximo de concentración. Y este tipo de sistema batch permite mantener la velocidad de flujo y diferencia de presión constante para evitar la formación de Hay y aumentar la eficiencia del mismo. Tiene una alimentación y una salida. Aquí podemos ver que el proceso de ultrafiltración ocurre en esta parte de aquí, el módulo de ultrafiltración. Aquí podemos ver un módulo de ultrafiltración. El módulo de ultrafiltración es la parte más importante del proceso, siendo este donde se lleva a cabo el mismo. Existen distintos tipos, pero más comunes que vemos aquí. Modos de ultrafiltración, que es muy similar a que se usa en la osmosis inversa. Este proceso ocurre de la siguiente manera: se alimenta en un extremo del módulo lo que se desea separar o concentrar, en este caso mucílago de aloe vera. Este se divide en dos partes, el concentrado y el permeado. El permeado es una sustancia químicamente similar a la alimentación, en este caso agua, donde se van acumulando las partículas de mayor tamaño. El concentrado es donde se acumulan las partículas de mayor tamaño, y esta división se produce debido al fenómeno de difusión. Durante la ultrafiltración ocurre el siguiente fenómeno: la polarización de concentración. La polarización de concentración es la acumulación de solutos que ocurre en la superficie de la membrana donde se lleva a cabo la filtración, cuando el flujo de concentrado es perpendicular al flujo de masa, como se puede ver aquí, un aumento en la concentración. Este fenómeno se refiere a que, como la difusión y el flujo de permeabilidad ocurre de manera tangencial de alimentación, hay acumulación conforme nos acercamos a la membrana. Esta capa es delgada y tiene una propiedades reológicas distintas al resto del sistema. Este fenómeno hace necesario un coeficiente de transferencia de masa particular para describir el proceso de ultrafiltración. La razón de por qué el flujo de alimentación es perpendicular a la transferencia de masa, aquí podemos ver que es perpendicular, a diferencia de otras filtraciones, es que el tamaño de partículas que se usa generaría una torta de partículas con muy alta resistencia de flujo y una velocidad de filtrado muy lenta. Por eso es que la ultrafiltración tiene la ventaja de que la transferencia de masa sea perpendicular. La ultrafiltración tiene muchos usos. Se usa para recuperar químicos en la industria de textil y papelera. En la minería se ha visto como una forma de concentrar o separar algunos tipos de metales. Su uso más popular es en la purificación y tratamiento de agua, principalmente en la industria, y los pioneros son en las industrias farmacéuticas alimenticias, que lo usan para distintos tipos de concentración de proteínas o drogas. La industria láctea, por ejemplo, se usa para formar leche enriquecida a través de leche descremada. Se espera la aplicación de la ultrafiltración en los procesos de aloe vera, en estas últimas dos industrias, la farmacéutica alimenticia, ya que se espera que aumente drásticamente la calidad del mismo. Aquí podemos tener un ejemplo de cremas o bebidas que se espera sean mucho más eficientes y sanas si se producen con ultrafiltración, a diferencia de los métodos que se actualmente. Casi para ultrafiltración de capa polarizada para fluidos no newtonianos o de gasantes en flujo. El objetivo de este trabajo es tener el coeficiente de transferencia de masa KC. La mayoría de los modelos de ultrafiltración usan el coeficiente de transferencia de masa en orden de caracterizar la transferencia de masa. Existen de múltiples tipos, por ejemplo, el de LBK o el de Goldsmith, que se usan para fluidos newtonianos. Pero el que se usa actualmente en la industria es este de aquí. Para que se usa para la potencia fue puesto por Chopin.
Este se basa en el coeficiente de difusión, la longitud y el diámetro de módulo de gravitación y la viscosidad que hay en el buito, o sea, en la mayoría del sistema y en la pared. Y los coeficientes de índice radiológico para la potencia. Este tiene la ventaja que incorpora el efecto de índice de comportamiento de flujo dependiente de concentración y que es válido en las concentraciones donde la viscosidad en la pared es mayor a la concentración de buito. Esto es algo normal por el fenómeno de capa polarizada, que como podemos ver aumenta la viscosidad conforme se acerca a la pared de la membrana. Aunque este es muy bueno, a pesar de que este coeficiente es muy bueno para bajas concentraciones y algunos fluidos, se observó que existe una desviación entre los valores teóricos del coeficiente de transferencia de masa de la ley de la potencia y los valores obtenidos experimentalmente para el mucílago de aloe vera. Por lo cual, este trabajo surge como una alternativa para obtener valores teóricos de coeficiente de transferencia de masa más cercanos a un modelo real de gravitación de campo polarizada, que faciliten el diseño y predicción y optimización para la concentración de mucílago de aloe vera. En este caso, usando el modelo radiológico de Redfield y el modelo de Bautista-Moreau-Puig en la metodología de Charcot y Chaplan. Se comentarán que es un modelo radiológico. Un modelo radiológico es una expresión matemática empírica que relaciona el esfuerzo cortante con la rapidez de la formación y tiene la característica de que permite describir el comportamiento de un fluido. Existen una variedad de estos que describen mejor algunos tipos de fluidos. Entre ellos, el modelo constructivo radiológico de Renner-Flipoff describe completamente la curva de flujo cortante simple, a diferencia de la potencia que se usa actualmente, que solo describe una parte de esta curva. Este se basa en las viscosidades a altas y bajos valores de formación y un esfuerzo característico que muestra el cambio de comportamiento del mismo. Okay. El segundo modelo que se propone usar para este trabajo es el modelo constitutivo de BMP. El modelo constitutivo de BMP permite predecir el comportamiento no lineal de fluidos complejos en función de la evolución microestructura del fluido. Este modelo acopla la ecuación constitutiva macro y convectiva superior y una ecuación cinética que describe el comportamiento estructural inducido por el flujo descrita por Fredrickson. El modelo de BMP incluye parámetros sobre cada material, mejor o simplificados como un parámetro simétrico, estructural, que se usan para describir cómo cambia este con respecto a la deformación y cómo evoluciona. Debido a esta característica que permite describir la cinética estructural de fluido, se considera que este tendrá una mejor adaptación para el mucílago de aloe vera. Coeficiente de transferencia de masa para la representación de un flujo homogéneo. Para el cálculo de K de un fluido hermético se considera un flujo homogéneo, es decir, que cuando el perfil de velocidad de VCR es lineal y la viscosidad es independiente del radio, por lo cual puedes ver que en este, cómo es que se mueve el perfil, la viscosidad es igual en todo el sistema. Para el caso de la detectación de campo polarizada, se considera que la zona cercana a la pared, debido a la polarización de concentración, en la aloe es mayor cerca, y por lo tanto, el coeficiente de transferencia de masa se usa de la siguiente forma, que podemos ver es similar al que se usa para la potencia, solamente que la viscosidad es constante, a diferencia del anterior que varía con respecto a la concentración y otros sistemas. Ok. El aloe vera es una especie de planta suculenta de género aloe. Es una planta perenne que se origina en la península arábica y en México crece en forma silvestre en climas tropicales. Tiene una fase de crecimiento y es muy común. Crece en climas tropicales áridos de todo el mundo. Tiene amplios usos en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, por los distintos principios activos que presenta. Ok. Y mucílago de aloe vera, que lo que se trabaja en este tesis es lo siguiente. El gel de aloe vera es un líquido de compuestos mucilaginosos o asemananos, presentes en el centro de las hojas, como pueden ver en esta imagen de aquí. Es un complemento nutricional bien conocido que tiene muchas propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, analgésicas, antioxidantes, antineoplásticas, etc. Y el mucílago se obtiene por procesamiento de gel que se encuentra dentro de las hojas.
Mucílago tiene las distintas propiedades. Está hecho particularmente de agua y tiene solamente 1% de sólidos. Está compuesto por carbohidratos, ácidos, sales orgánicas, enzimas, esteroides, triglicéridos, etc. Y hay menos 4 glucomandanos acetilodros porcentajes diferentes. Los azúcares tienen la característica particular que le dan la reología particular a mucílago, ya que pueden absorber una gran cantidad de agua y forman estructuras bastante complejas que aumentan drásticamente la reología de mismo, aumentando la complejidad del reología mismo. Bueno, y hablando más enfocados a las propiedades reológicas del mucílago, el mucílago se comporta como un fluido newtoniano no pseudoplástico, es decir, que la velocidad disminuye conforme la velocidad de reformación, o sea que tiene una viscosidad relativamente alta cuando se aplica poco esfuerzo, pero conforme va aumentando, se va rompiendo la estructura y va reduciendo drásticamente la viscosidad. O sea, que va a necesitarse aparentemente una menor cantidad de energía para poder deformarlo. Y hay que por ver cómo es que se comporta el mucílago. Esto se refiere al mucílago de aloe vera fresco. Se ha visto que el comportamiento adelgazante es común en un amplio muy rango de concentraciones de 20 a 60 grados Brix y que conforme aumenta la concentración, este comportamiento adelgazante que vemos aquí no hace más que remarcarse más. Existen múltiples métodos para la extracción de mucílago de aloe vera. Proceso tradicional de filetada a mano, procesamiento de hoja entera y procesamiento total. Filetada a mano es como ya se le imaginan, cortando a mano, extrayendo el mucílago y a partir de ahí se obtiene mucílago. Total es que se usa toda la hoja entera y procesamiento de hoja entera es que se usa toda la hoja y el total es una mezcla de ambos. Aquí hay distintos tipos, aunque todos tienen en común más o menos las siguientes fases. La recolección y manipulación de hojas que van de cortar y llevar ahí las hojas de aloe para su tratamiento, refrigeración instantánea. El mucílago de aloe vera sufre una reducción muy drásticamente de sus características en muy corto tiempo. Por eso, antes de su procesamiento, es necesaria una refrigeración. Se ha visto que las hojas reducen la mitad de sus propiedades alrededor de 6 horas si no reciben esta misma. Una pasteurización, ya que son productos para el consumo humano o en su uso de medicinas. Y la parte más importante que se desea cambiar es la concentración. La concentración suele hacerse con un proceso de evaporación. Este proceso de evaporación se ha visto que produce daños muy importantes en el mucílago, por lo cual se propone en este trabajo cambiar el proceso por evaporación por un proceso de concentración por ultrafiltración. Y la última parte es la congelación o secado por atomización. Ya como ya lo mencioné, el procesamiento térmico del mucílago de aloe vera produce daños en las membranas celulares asemanados. Esto promueve cambios importantes en los efectos fisiológicos y farmacológicos de los ingredientes activos de los productos de la aloe vera. Por otro lado, el proceso de refrigeración que se propone en este trabajo reduce el uso de reactivos químicos, evitando cambios radicales respecto a la de un proceso de concentración por temperatura y evaporación. Y este, a su vez, ofrece una alternativa interesante y prometedora para tener productos con atributos sensoriales cercanos a las fuentes naturales. Esto no es limitado al mucílago y se cree que se puede usar con otros tipos de procesos para mantener una mayor calidad de los mismos. Ok, la metodología. El desarrollo de este trabajo puede resumirse en la siguiente metodología que tenemos aquí. El primero de ellos es obtener el coeficiente de difusión. Luego, el perfil de velocidad en una tubería. El coeficiente de difusión permite saber cuánto se difiere una sustancia con respecto a otra. El segundo es obtener el perfil de velocidad en una tubería. Y con este, flujo volumétrico, que es útil para saber cómo se comporta la alimentación dentro del módulo. Luego se identifica si este es un fluido newtoniano o no. Para el propósito de esta investigación, se considera que es un fluido no newtoniano. Bueno, en caso de que no fuera, sucede ecuación de Gödel, pero como en este caso es un fluido newtoniano, se sigue con la siguiente. Se usa una ecuación reológica más apropiada para el fluido que se está usando. En este caso, el modelo de Bautista-Vanena de Puig, el de René Flipov, y se va a seleccionar la que mejor describe el sistema. Los últimos 3 pasos y más importantes es
obtener el flujo volumétrico con la ecuación de Mondel-Rabinovich. Esta parte es importante, ya que esta ecuación permite definir el sistema en función del esfuerzo de pared, y como ya vimos en la sección de campo polarizada, la zona cercana a la pared es distinta del resto del sistema, por esto la necesidad de la ecuación de Mondel-Rabinovich. A partir de la ecuación de Rabinovich, en el siguiente paso se consigue la viscosidad aparente de pared y la viscosidad de buito, que se refiere, estos dos valores se sustituyen en la ecuación de Pritchard, que permite obtener el coeficiente de transferencia para un fluido no homogéneo. Multiplicando el coeficiente de transferencia de masa por la definición logarítmica de sus concentraciones, se puede obtener el flujo de permeado teórico, que permite saber cómo es que se comporta la transferencia de masa durante la rectificación, y luego de esto se compara con la taxa experimental, llegando al fin de este trabajo. Bueno, voy a irme un poco más rápido en esta parte. Bueno, voy a ir rápido en esta parte porque ya explico un poquito lo que es la metodología. La descripción del proceso. Las propiedades reológicas de Musil-Olivera y las condiciones de proceso de refrigeración en las que se basa el trabajo se tuvieron gracias al apoyo del doctor Luis Medina y corresponden a datos experimentales obtenidos en el laboratorio, en el que se analizó un proceso de refrigeración de mucílago que va de una concentración de 20 grados a 60 grados Brix. Los grados Brix identifican la cantidad de azúcares disueltos con respecto al agua en la solución. Ok. En el proceso, esto quise intentar representar cómo se obtendría el flujo en módulo de rectificación. Se consigue que es un estado estacionario, que es un proceso térmico. Como ya vimos, la rectificación no requiere ningún cambio térmico. No hay una reacción química, solamente hay concentración. El flujo de alimentación es una dirección I en Z, y el flujo de masa es una dirección I en R. La transferencia de masa es perpendicular a la dirección de alimentación. El fluido newtoniano, el fluido es incomprensible, el flujo es laminar, debido a que se trata de un proceso de refrigeración, así que se quiere evitar en lo más posible que se formen vórtices que dificultarían los cálculos del mismo y generarían daños en las membranas, que en el proceso de refrigeración son muy delicadas. Y como ya pudimos ver, se trata de coordenadas cilíndricas porque los modelos de refrigeración tienen ese tipo de estructura. Ok, se considera la ecuación de continuidad de movimiento y las pruebas cilíndricas, que no hacen más que referirse a cómo se mueve el flujo dentro del sistema, aplicando las distintas condiciones que se propusieron en la proporción del sistema. Estas ecuaciones quedan de la manera siguiente, como se puede ver en la ecuación 1. A partir de este se puede obtener el esfuerzo RZ, tau RZ. Este se puede evaluar en condiciones de frontera a velocidad máxima, y en RZ se refiere a que la velocidad en la parte central del módulo va a ser máxima, y por eso es que es R0. Es que tenemos la ecuación número 3. El primer paso para obtener la ecuación de transferencia de masa es obtener la velocidad media del sistema. Por lo tanto, es importante igualar el valor de tau RZ a la ecuación 3. Esa ecuación toma este valor 4 para el modelo de René-Filipov. Igualando la ecuación 3 y 4, se llega a la 5. Esta se despeje el valor de RDB y de BZ, o la diferencia. Este a su vez se integra y evalúa de la manera siguiente para obtener el perfil de velocidades. Tenemos aquí que es el perfil de velocidades para un fluido de René-Filipov en las condiciones del sistema. A partir del perfil de velocidades se puede obtener la velocidad media sustituyendo la ecuación de perfil en esta ecuación, la 7. Haciendo la integración del mismo, se llega a la ecuación 8 que tenemos aquí, que describe la velocidad media en el módulo, según lo que predice el módulo de Reiner. La ecuación de Rabinovich, como ya mencioné, permite expresar una ecuación constitutiva en función de dispersión en la pared. La ecuación de Mondel-Rabinovich para el sistema de Reiner-Filipov es el que se puede ver aquí en 10. Esto se resuelve una vez más para llegar a la siguiente forma.
Como pueden ver, es una ecuación bastante extensa, por lo cual esta parte de extremo de 11 de la derecha se simplifica y se usa solamente como función de esfuerzo en la pared. A partir de la ecuación de Monod-Rabinovich se puede despejar el esfuerzo en la pared y se puede obtener el flujo a partir de esfuerzo en vez de la deformación. Y a partir de esto se puede obtener la viscosidad en condiciones de buito y es necesario para esto evaluar el sistema en las condiciones de concentración de buito y existir la siguiente expresión. Se refiere en estas que las propiedades que se usan en esta ecuación, la número 14, se refiere a la concentración que hay en la parte interior del módulo. Y el segundo de esto es obtener la viscosidad aparente de la pared, que es evaluar el esfuerzo entre esta expresión para obtener la 15. En este caso, esto se evalúa con las propiedades que hay cercanas a la pared y la 14 se evalúa con las propiedades cercanas a las propiedades que hay en la parte interior del módulo. Esto permite poder caracterizar las condiciones de un flujo no homogéneo para el sistema de refrigeración. También se obtuvo el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión permite saber qué tanto qué tanta hay de difusión de lo que se desea concentrar en el sistema. Esto se obtuvo a partir de la ecuación de Stokes-Einstein para partículas esféricas moviéndose en un fluido continuo. Por la ecuación de Stokes-Einstein es esta de aquí, la ecuación 16, que permite obtener la difusividad. Esto se obtuvo a temperatura absoluta, en este caso se ponen a 25 grados con las condiciones experimentales. El radio molecular se refiere a un promedio radio molecular de las distintas azúcares que hay dentro del mucílago. La viscosidad que se usó corresponde a la de hay agua, un centipoise, y la última de ellas es la constante de Boymes. De promedio de los distintos coeficientes de difusión de las distintas azúcares que se obtienen en el mucílago de aloe vera, el coeficiente de difusión promedio del mucílago de aloe vera fresco. Este es 0.0612 metros cuadrados sobre segundos o 6.12 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados sobre segundo. Esto es consistente con los coeficientes de difusión para líquidos, que son de orden de 10 a la menos 5. Y tiene sentido, ya que el mucílago tiene azúcar de un tamaño considerable. Ok. Sustituyendo todos los valores que se obtuvieran, es posible obtener el flujo de permeado. El flujo de laminar de permeado se obtiene sustituyendo las distintas valores que se obtuvieron en el modelo de película, conociendo las concentraciones del sistema. Es importante remarcar esta ecuación porque es una de las metas de este trabajo, ya que permite describir la transferencia de matter en la refrigeración. Este incluye, como ya vimos, el coeficiente de difusión, que se refiere a qué tanto se va a ver difusión dentro del sistema, la longitud y el diámetro del módulo, la velocidad media dentro del módulo mismo, que se refiere a concentración media, concentración de buito, y la viscosidad de buito y la concentración de pared. La concentración de pared es la que existe en la capa polarizada. Y la última parte, la diferencia de logarítmica de concentraciones. La concentración de pared se refiere a la concentración límite que llega del sistema y la de buito es la que se tiene en este momento. Esta es la ecuación objetivo de este proyecto. Ok. El segundo de los modelos que se usaron en este trabajo fue el modelo Battista-Monod-Puig, con un proceso muy similar a la metodología que se usó para el Renner-Filpov. La primera parte de este trabajo, bueno, de esta segunda modelo fue evaluar las ecuaciones de Maxwell 19 y la ecuación de Fredrickson en las condiciones del sistema que llevamos al principio. Ecuaciones coordenadas cilíndricas, condiciones térmicas constantes
y todo lo demás. Estas toman la forma 21 y 22. Estas a la vez se igualaron y se reduce la sustitución de viscosidad por fluidez. La viscosidad es igual a la fluidez a la -1. Esto fue más que nada por comodidad, para facilitar los cálculos. Tomando esta expresión la forma 23. Ok. A partir de la expresión 23 se hizo un proceso muy similar a que se usó para Renner-Filipov. Un proceso mucho más largo y se obtuvieron las distintas expresiones de interés para el cálculo de coeficiente de transferencia de masa, que son la viscosidad media, la viscosidad newtoniana equivalente a concentración de buito, ecuación 24, y la viscosidad aparente que hay en la pared, ecuación 25. Por ver que aquí tengo una función de esfuerzo en la pared, pero en este caso evaluado en condiciones de BMP. También se calcula la velocidad media, igualmente, para este caso para el modelo de BMP. Pues ver que una parte del mismo velocidad media se puede simplificar en la velocidad newtoniana, menos una diferencia que incluye los distintos parámetros que consideran el modelo de Battista-Monod de Puig, que a su vez simplifican con estas dos opciones de aquí. HI. Este modelo es bastante largo y requiere una mayor cantidad de cómputo. Ok. El flujo de permeado se obtuvo de manera similar al de Renner, solamente sustituyendo las propiedades más importantes, que serían la velocidad media, en este caso para el modelo de BMP, y la viscosidad aparente de pared y la viscosidad de buito en la ecuación propuesta por Choplan. En los datos, ok. Ya pasando un poco más a la parte de teoría, se empieza con la comparación de flujo de permeado con respecto a tiempo. En los datos experimentales se observó que existe una desviación elevada de flujos de permeado experimentales con respecto a tiempo. Podemos ver que son muy altos al principio, bueno, y van reduciendo hasta empezar a estabilizarse. Se tomaron datos experimentales de cómo evoluciona el flujo de masa de una refrigeración por emisión de gravedad. Estos son datos experimentales. Y se observa que este disminuye conforme pasa el tiempo hasta empezar a estabilizarse. La siguiente parte que vamos a ver son las distintas simulaciones que se realizaron. Las simulaciones se realizan en software de Wolfram Matemática y corresponden a las diferentes flujos de permeado y coeficiente de transferencia de masa que ya se revisaron en nuestro trabajo. La última de estas gráficas se basa en una aproximación para el valor de 20 a 60 de concentración. Ok. Aquí podemos ver la primera comparación de las diferentes flujos de permeado que se usaron en este modelo, digo, en nuestro trabajo, que se compara el coeficiente de transferencia de masa versus la presión, en el que se ven diferentes aproximaciones. El modelo de BMP, la línea roja, de Renner-Filipov, que es ligeramente mayor. Y las aproximaciones lógicas que se refieren, como ya vimos, considera que la viscosidad dentro del módulo es constante. Se puede observar que estas distintas aproximaciones empiezan a tomar un comportamiento similar conforme aumenta la caída de presión y tienen distintos grados de aproximación. Se puede ver que las aproximaciones que corresponden al modelo de Reiner tienen pequeño ruido a bajas cambios de presión. Eso se refiere al esfuerzo característico que en el modelo de Reiner. La segunda de las simulaciones que se hizo corresponde a cómo es que el coeficiente de transferencia de masa aumenta conforme el diámetro y la longitud. Esto se refiere a que se ajustó cuáles son las condiciones que en el módulo mismo. Aquí pueden ver las distintas aproximaciones, igualmente para el modelo MP, Reiner y aproximación del reflujo reológico. Vamos usando estos dos sistemas. Se puede ver que las aproximaciones con respecto al diámetro aumentan, así que la transferencia de masa, podemos ver, aumenta conforme aumenta el diámetro del módulo que se está usando. Y disminuye a la vez al disminuir la longitud del mismo, que es volver una vez más que a distintas condiciones, la aproximación de BMP y la aproximación de Renner-Filipov tienden a asimilarse unas a otras en valores muy grandes.
Bueno, esto nos haría de conclusión de que para mejorar el sistema de retrofiltración se debe obtener el diámetro mayor posible y una longitud menor. Bueno, aunque en casos generales se busca tener las mejores potencias del módulo, es mucho más fácil aumentar la longitud del mismo o aumentar el diámetro. Así que se debe buscar las relaciones óptimas para el desarrollo industrial y la selección del módulo adecuado. La siguiente aproximación que se usó no fue el coeficiente de transferencia de masa, sino el flujo de permeado. Estos son muy similares al coeficiente de transferencia de masa, ya que unas se obtuvieron a partir de ya que estas se obtuvieron a partir de coeficiente de difusión. En particular, como estas son a condición de 60 a 20 grados de concentración, pues una diferencia logarítmica muy pequeña, por lo cual son bastante similares. Para poder ver mejor este efecto, se recomendaría hacer secuencias en el futuro de diferentes tipos de concentraciones para poder ver mejor este efecto. Se puede observar que el flux de permeado aumenta conforme aumenta la transferencia de masa. El flux de permeado aumenta conforme aumenta el cambio de presión, por lo cual hay mayor presión o mayor transferencia de masa, aunque ya vemos en el futuro que no es siempre así. La menor predicción que se obtuvo de coeficiente de transferencia de masa se mantiene aquí. Esto se refiere a que el flux de permeado aumenta conforme lo hace el diámetro del módulo y disminuye conforme lo hace la longitud del mismo. La última de las simulaciones que se realizó, y la más importante, es la que describe cómo es que evoluciona la transferencia, el flux de permeado conforme aumenta la concentración, ya que es natural pensar que conforme aumenta la transferencia, conforme aumenta la concentración, va a haber una mejor no transferencia de masa. Se observó que las distintas aproximaciones de MP y René Flip-Flop tienen una mejor aproximación en comparación de la potencia. Como podemos ver aquí, la línea roja se refiere a el modelo de la potencia que es actualmente. Las otras dos aproximaciones que pueden ver aquí, Renner y MP, se ve que tienen una mejor aproximación en esta zona de 30 a 50 grados Brix, acercándose más a los datos que se obtuvieron experimentalmente, que son los distintos puntos verdes. También es importante recordar que estas aproximaciones se empiezan a acercar unas a otras a muy altas concentraciones, a 60, pero a pesar de que hay las aproximaciones se acercan unos a otros, se ve que los datos experimentales siguen mostrando que hay una difusión dentro del mismo, a pesar de que ya no se pueda, la predicción ya no pueda describir bien esta zona. Por lo cual se llegó a la siguiente conclusión. Que el modelo de Bautista-Manel-Puig presenta una mejor aproximación en comparación al modelo de René-Filipov y el modelo de la potencia. Aunque se ve que tanto el modelo de BMP y el modelo de René-Filipov, como pueden ver en esta gráfica, son mucho mejores, tienen una mejor aproximación debido a que consideran más características de flujo en comparación de la potencia, que aunque es bueno a bajas concentraciones, empieza a fallar conforme aumenta la cantidad, aumenta la concentración de la misma. También se vio que la alta caída de presión tiende a ser casi constante. Esto posiblemente sea debido a la formación de una capa superficial con una considerable resistencia hidráulica. Esto es probable que suceda con soluciones de alto peso molecular como mucílago. Estas pueden formar una masa enmarañada de moléculas que se superponen a la parte superior de la membrana, a pesar de que la concentración de buito no ha alcanzado su solubilidad máxima. Por eso es que pueden ver que a pesar de que ya en esta zona parece que el coeficiente de difusión ya no puede predecirlo bien, sí sigue habiendo difusión.
pero en esta zona hay la transferencia de masa empieza a depender más de la propiedad radiológica de las sustancias involucradas al gradiente de presión, debido a la formación de esta capa. A pesar de que, como podemos ver, sí sigue habiendo una transferencia a estas concentraciones. Se vio que los distintos modelos radiológicos tienen distinto grado de adaptación del flujo de promedio a bajas y medianas concentraciones. Cada vez, todas estas aproximaciones teóricas tienden a ser muy cercanas las unas a las otras a estas concentraciones. El trabajo futuro que se tiene para ese trabajo es analizar y corregir los distintos resultados de simulaciones que se obtuvieron con valores experimentales para tener unos mejores ajustes, una conclusión y redacción de tesis y una modelación completa de fenómenos de gravitación sin el coeficiente de transferencia de masa por el medio de software de COMSOL Multiphysics. Esto, como ya vimos, es porque, aunque los modelos de aproximación son muy buenos, se quiere poder mejorarlas para poder finalmente hacer una simulación que incluya estas zonas, que tienen una zona particular debido a la formación de la capa cerca de la membrana, a pesar que, como vería, hay una membrana. Ya sigue habiendo una transferencia de masa, y finalmente puede escribir totalmente el modelo de gravitación. Bueno, eso sería más o menos todo. Gracias por su atención. Muchas gracias a Iván por su excelente presentación. Pues si no saben, Iván ya está haciendo los trámites para su titulación, así que pues, cualquier sugerencia, comentario o pregunta que le quieran hacer, pues le va a servir mucho para su examen. Si alguien quiere participar. Bueno. Sí, yo sí quisiera participar, nada más que ahorita Adelante. estoy tratando de entrar en el otro, bueno, voy a tratar de hacerlo por aquí. Iván, te quiero felicitar, está muy padre el trabajo, realmente avanzaste muchísimo, has encontrado cosas muy, muy interesantes, entonces es simplemente una felicitación. ¿Podrías mostrarme si hay algunas cosas que apunté aquí que quisiera que modificaras a la hora de hacer la presentación? Es obviamente sugerencias, igual es un punto de vista y puedo estar equivocado. Cuando estás mencionando que las ecuaciones son empíricas, mejor cámbialo por fenomenológicas, porque tienen una interpretación física esos parámetros, la eta cero, la eta infinito, y el parámetro intermedio que pasa de estados de mayor a menor viscosidad, es un parámetro, digamos, asociado a las propiedades no newtonianas. Entonces, mi sugerencia es que cambies eso de empírico por fenomenológico. Claro. ¿Ok? Cuando estás hablando de la ecuación de continuidad en transferencia de momentum, recuerda que tienes que decir que es una ecuación de conservación de materia y es sin reacción química, porque hay una que tenemos en transferencia de masa que tiene reacción química, ¿de acuerdo? Sí. Ok. ¿Me podrías mostrar la gráfica donde tienes las perturbaciones esas hermosas que se ven ahí? O sea, que son como piquitos. Sí, claro. Esa, ¿la podrías poner ¿Más grande? Sí, hazlo grande para discutirla, nada más para comentarte algunas cosas. No sé si se pueda hacer que... exacto. Fíjate Claro. bien, esa ecuación es muy interesante porque acabas de encontrar una relación de una dinámica de respuesta entre el sistema y las dos variables. Esa dispersión que tú tienes se presenta mucho en las curvas resonantes de los sistemas donde están la sangre ocluida en oclusiones periféricas y centrales, porque si tú hicieras continua todas esas perturbaciones, sería como una función de transferencia donde la variable de entrada sería el gradiente de presión y la variable de salida sería el flux de permeabilidad, que no es otra cosa que la parte que asocia esas dos variables. Y la función de transferencia, la que me relaciona esos máximos y mínimos, está asociada con la función, con la permeabilidad dinámica del sistema, que es una respuesta del medio. Entonces, lo que tú estás encontrando aquí, aunque estás haciendo en el régimen de viscoelasticidad
no lineal o altas deformaciones, tú estás encontrando una respuesta que la puedes analizar en términos de bajas deformaciones, asumiendo que tienen unas ecuaciones ahí parecidas a las ecuaciones de Maxwell y que pueden relajar. Esa ecuación que tú estás obteniendo, esta gráfica, es muy importante. Yo te recomiendo que por lo menos lo pongas al final de tus comentarios, que esta en particular, la figura 15, se puede interpretar como una respuesta del medio a cambios en la presión. Yo ajusto la presión y obtengo una respuesta en el flujo. A bajos gradientes de presión y a altos gradientes de presión. Y curiosamente, estamos en una zona donde se empieza a atenuar. Si te das cuenta de punto 4 en adelante, ya se empieza a atenuar. Entonces, el impacto de esta investigación de la transferencia de masa es a moderados gradientes de presión o a bajos gradientes de presión, a muy bajos de punto 1 a punto 4. Entonces, esa sería la única sugerencia que yo te haría, y que cuando compares los dos modelos, el modelo de Reiner-Filipov y el modelo de Bautista-Manero, lo que digas que el Reiner-Filipov te marca la pauta para ver un comportamiento similar. Es decir, alguien te podría cuestionar, ¿por qué estás utilizando esos dos modelos? Porque el de Reiner-Filipov es analítico en coronas circulares, en capilares y en rendijas. Y las rendijas se pueden aproximar a capilares. Entonces, tú estás estudiando esa parte, y con el modelo de BMP, que es un modelo más completo, tú ya tienes un camino a través del Reiner-Filipov. Los dos se complementan efectivamente. Y la última, esa sí es pregunta para ti, perdón porque me extendí, es, ¿por qué crees tu coeficiente que estás obteniendo cuando estudias transferencia de masa, hay coeficientes locales y globales? Mi pregunta es, ¿qué tipo de coeficiente estás obteniendo? ¿Y por qué crees que aparecen esas curvas, estos saltos que ves aquí en la figura 15, esos saltos, así como si tuvieras una respuesta del sistema? ¿Por qué crees que está pasando eso? Sí, considero que los saltos se refieren particularmente a cambio estructural que se está produciendo debido a cambio de gradiente de presión que tiene el mucílago, que cambia su relojía que está refiriéndose a cómo se va rompiendo la estructura del mucílago con respecto al cambio de presión. Creo que es lo que se refiere los saltitos. Bueno, pero entonces fíjate qué padre qué cosa tan padre acabas de demostrar. Si es eso, tú tienes ahí una transición discontinua, porque el cambio es tan abrupto en el rompimiento, en la transición. Cuando tú tienes en transferencia de masa la entrada de un gas a un líquido, no es una transición suave, hay una discontinuidad de salto. Por eso muchas veces en la interfase siempre hay problemas y aparecen estas curvas que son típicas. Es la huella digital de tu sistema. Hay discontinuidades de salto, porque el gas, cuando entra al fluido y se va a disolver, no creas que entra así bien campante. Un gas es un sistema que tiene las moléculas dispersas. Entra a un sistema más ordenado, ahí hay un cambio abrupto de energía. Por eso se dan las cuestiones del salto, y por eso en la interfase le llaman condiciones stress bull jump, que significa que hay un salto, o en pocas palabras, hay una discontinuidad asociado al cambio de energía. Entonces, estas curvas que tú tuviste no es otra cosa que la respuesta del material a cambios en la presión y el flux, que es una función de transferencia metida, y otra de las cosas que efectivamente esa respuesta se da por las discontinuidades que tienes en tu sistema. Eso es nada más mi único comentario, pero está muy bien el trabajo. Te felicito y felicito al doctor Luis Medina, a Luis Antonio, al maestro en ciencias, y al doctor Fausto. Excelente trabajo. Esa es mi única aportación. Gracias. No, muchísimas gracias, doctor. Me dio muchísimas ideas para poder entender mejor este sistema. Gracias al doctor Edson por sus comentarios. Y bueno, ¿alguien más que quiera participar? Ahí que nos avise por el audio o por el chat.
No sé, Luis. Sí, doctor, ya que nadie va a preguntar. Adelante. Sí, gracias. Es una muy buena presentación, Iván. Gracias por presentarnos todo tu trabajo. Ha sido un trabajo bastante amplio. Creo que ya lo pudiste resumir un poco más. La primera pregunta es con respecto al coeficiente de difusión. Em, para calcular el coeficiente de difusión con la ecuación, o mejor hago la pregunta, ¿cuáles son las condiciones en las que son válidas el cálculo del coeficiente de difusión por la ecuación de Stokes-Einstein? ¿Y por qué lo puedes aplicar en tu sistema? Claro, profesor. Como ya podemos ver, el coeficiente de difusión no es exactamente perfecto, pero se adapta a mi sistema porque es una ecuación que se pensó para el fluido continuo, como el que tengo aquí. Este fallaría si se usa un fluido turbulento porque cambiaría cómo se mueven las partículas. Aunque sí, a esta vez es necesaria una corrección porque las azúcares de mucílago no son perfectamente esféricas, pues se considera que es una primera aproximación que puede representar bien este sistema. Sí, efectivamente, este cálculo de coeficiente de difusión es más preciso para disoluciones diluidas de partículas esféricas en un disolvente newtoniano. En tu caso, pues tienes disoluciones de aloe vera en agua, ¿no? Entonces, bueno, al menos el disolvente sí es newtoniano, pero el solo hecho de la presencia de la aloe vera, pues ya convierte en un fluido no newtoniano tu sistema. Entonces, sí, Claro, es una buena primera aproximación, pero efectivamente hay otras correcciones que se hacen para fluidos no newtonianos. Para el caso de un solvente no newtoniano, o inclusive de partículas no esféricas y deformables, ¿no? Es toda una teoría. Aunque interesante, pues ya está fuera del alcance de tu proyecto, pero bueno, es una primera buena aproximación al coeficiente de difusión. Por otro lado, ya la última pregunta, porque ya nada más quedan dos minutos. ¿Cómo optimizarías el equipo de ultrafiltración dadas las condiciones materiales de tu fluido, las condiciones de flujo? ¿Qué parámetros tomarías geométricos para optimizar tu ultrafiltrador? claro. Como ya le mencioné, considero aumentar pues, si se está diseñando es aumentar el diámetro del mismo o reducir la longitud en lo más posible. Claro que eso se hace con una forma circular y no es muy práctico, así que se buscaría que fuera lo menos largo posible y el diámetro fuera lo máximo sin que afectara el costo. Y se Sí, buscaría aumentar a la presión máxima posible antes de la formación de esta capa que disminuye la capa polarizada porque no es muy útil aumentar la presión luego de que se forme la capa, así que si se acaba de ahorrar energía, es mejor encontrar el punto donde se forma. sí, exactamente. De hecho, esas gráficas que muestras, la variación de Kase contra parámetros geométricos, pues ahí ya te está dando información, ¿verdad? Y adicionalmente, pues recuerda que tú solamente estás analizando un tubo. Este ultrafiltrador bien se puede optimizar tomando varios tubos, ¿no? Como si fuera un intercambiador de calor, en este caso es un intercambiador de masa. Pones varios tubos en un solo equipo, alejados la suficiente distancia para que tus condiciones de cálculo sean válidos todavía. Y esa también es una manera de optimizar tu proceso, ¿no? Poner varios tubos, en pocas palabras. Bueno, ya por último, ¿por qué mencionas que en la simulación numérica con COMSOL Multiphysics no vas a considerar Kase? ¿A qué se refiere exactamente eso, Iván? Ah, bueno, ¿quieres una adaptación más completa?
porque como vimos, KC está limitada por la... Bueno, entonces sí puede considerar KC, pero el flujo de permeado está limitado por la definición logarítmica. Y como puedes ver, a veces el flujo de permeado sigue existiendo a pesar de que, o bueno, los datos experimentales muestran a pesar de que la diferencia logarítmica sea ligeramente pequeña, por lo cual considero que es mejor una aproximación que no dependa tanto de la diferencia y se puede enfocar en otros parámetros para poder mejor representar esta zona a alta concentración. Sí, y adicionalmente recuerda que CASE es una simplificación de lo de la capa límite, etcétera, ¿no? Cuando vas a simular numéricamente, vas a tomar la ecuación de balance de masa y la ecuación de momentum lineal, ¿ok? Vas a considerar una transferencia de masa pseudo binaria, que únicamente estás tomando en cuenta agua y aloe vera, ¿no? O sea, resuelves directamente las ecuaciones de balance sin utilizar KC. KC es una simplificación para no resolver al mismo tiempo esas ecuaciones. Tiene un costo el utilizar KC y eso es que casi depende para cada proceso. Ese sería la cuestión más importante aquí en la simulación numérica y efectivamente te ayuda a representar de manera más exacta el sistema, siempre que sea computacionalmente abordable, ¿verdad? Muy Claro, bien, profesor. pues sí, gracias, te felicito nuevamente, Iván, y pues ya a trabajar en el escrito de tu tesis, ya para que te gradúes lo pronto posible. Gracias, Felicidades, Iván. profesor. Gracias. Y gracias, Luis, por tus comentarios. Y bueno, finalmente nos queda ya poco tiempo, pero si alguien más quiere participar, Sí, yo nada más, adelante. aparte de felicitar a Iván, sí me gustaría que eso de sugerencias de trabajo futuro ya no las hiciera, ya no forma parte de su tesis, ¿no? Eso de modelación, como bien lo dice Luis, con COMSOL, Multiphysics, ya lo deje como un trabajo futuro. Si se anima a hacer una maestría, pues podría ser un tema de tesis eh, para él, ¿no? Pero creo que ahorita lo más importante sería ya que se redacte su tesis y termine en tiempo y forma. Así es. Bueno, Ok. Iván, finalmente voy a aprovechar, voy a comer un poco de tiempo del seminario, aunque nos pasemos, pero sí me gustaría comentar esa gráfica de flux de permeado donde tienes el ruido. Ahí, a mí se me hace raro, tendríamos que revisar, no sé si tú sepas por qué. Nada más el BMP tiene como, incluso la pusiste en escala logarítmica, según veo, porque el BMP está como 10:1 en cuanto a los valores que dan los demás modelos No, este que que andan. está aquí arriba, el que se Ajá, falla, sí. es una aproximación de Renner-Filipov para flujo reológico. Creo que considero Pero que a lo mejor ese tengo un pequeño error de este de arriba es el BMP, programación. No, ¿estamos de no. acuerdo? Este Sí, rojo de arriba, no, este de arriba, el rojo, sí. que tienes como que una aproximación para Renner-Filipov, pero de flujo reológico. No es el BMP. No, el MP tiene un comportamiento lineal. Es el rojo de Ah, abajo. ok. Bueno, pero lo que se me hace curioso es que sí hay un factor como de 10:1. Acá andas pues, alrededor de 0.5 y acá arriba andas alrededor de 50, ¿no? O sea, sí Sí, hay que ver por qué se sube tanto, ¿no? Ese. claro, doctor. Sí, considero que tal vez sea un pequeño error de programación o tal vez alimentarme un poco los datos para esta última aproximación. Ok, entonces, y ya en la última, donde ya comparas con los datos experimentales aquí, pues nada, me gustaría que agregaras, que calcularas un error, ¿no? Para cada uno con respecto a los datos experimentales para ya poder decidir, pues, cuál tiene menor error en el ajuste para poder ver cuál es mejor o cuál es peor. Yo te recomiendo que calculemos el error Claro, de cada doctor. uno. Ujú. Y finalmente, una que siempre les hago aquí, dices grados Brix.
Y si te preguntan qué son los grados BRICS en tu examen, ¿qué vas a contestar? Bueno, la cantidad de azúcares disueltos en cantidad de agua Ajá. se refiere a Más o menos, ¿no? Pero hay un que, porcentaje. Sí, sí, sí. tienes que revisar bien la ecuación. Ok, pues se nos acabó el tiempo y nos pasamos un poquito. Les agradecemos a todos su presencia y les avisamos que ya nada más vamos a tener un seminario, el último, la siguiente semana, por si nos gustan acompañar. Y regresamos en enero ya para retomar los seminarios. Que tengan buena tarde y pues los esperamos la próxima semana. Cuídense mucho. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Felicidades, Iván. Gracias, doctor.